Hola mis reinas de los perfumes. Hoy vamos a estos vídeos especiales dedicados a las notas de los perfumes dentro de los perfumes. Y por supuesto, después de una breve explicación sobre la nota que vamos a descubrir hoy, que se trata de la mandarina, después os propondré algunos perfumes con este aroma para disfrutarlo mucho y muy bien. Bueno, efectivamente, hoy nos vamos. ¿Dónde las tengo? Aquí. Espera, que me he traído dos mandarinas. Efectivamente, la mandarina, una fruta deliciosa que viene de la familia de las Hespérides. Y hay que saber que esta fruta proviene sobre todo en su inicio de China, a la que desde luego ahora ya se cultiva en todo el mundo, por supuesto, y hay un montón de especímenes de distintas especies de mandarinas. Ahora bien, en China ya desde la antigüedad se conocía y se cultivaba por sus distintas propiedades, no solamente como alimento, sino que digamos que supieron sacarle partido a ese jugo, a esos aceites naturales, y se utilizaba tanto para la alimentación, la aromaterapia y para remedios naturales con esos aceites que se extraían principalmente de la piel, como en la actualidad. La mandarina ha terminado siendo una fruta muy interesante. Como os decía, lo que se utiliza en la perfumería, incluso en tipo de remedios naturales, se extrae de la cáscara de la naranja, que lo que tiene es un componente que se llama limoneno, que está prácticamente en todas las frutas cítricas, no solo en la mandarina, sino también en la naranja, los limones y otro tipo de frutas cítricas. Bueno, en la aromaterapia o en el aroma que encontramos en los perfumes o aromas de casa, cualquier cosa que lleve ese aroma de la mandarina, se dice que ayuda a reducir la ansiedad, la irritabilidad y el estrés. Por lo cual tenemos un importante componente aromático para ayudarnos en momentos de estrés. Así que seguramente ya puedes estar buscando un aroma con mandarina que te ayude a relajarte. Concéntrate en el aroma y relájate. Bueno, no solo eso, también ayuda a percibir la mandarina, eleva el estado de ánimo y los niveles de energía física y mental. Por lo cual, muchas veces, si estás un poquito decaído, ayuda a revitalizar. ¿Recordáis el vídeo que hicimos de los aromas revitalizantes? Pues muchos de los aromas cítricos que contienen ese limoneno nos ayudan a levantar el estado de ánimo, a darte energía. O sea que si tienes incluso que ir a trabajar y por las mañanas te falta ese estado de ánimo, unos sprays de un perfume con mandarina te ayudarán a dar un poquito de energía antes del café. Bueno, por supuesto, dentro de lo que son las fragancias que contienen la mandarina, hacen que nos hagan sentir alegres, divertidas, y aunque es una fruta que prácticamente hoy por hoy podemos tenerla todo el año, incluso en épocas de otoño e invierno, nos recuerdan mucho a las frutas o nos hacen sentir que son muy de primavera-verano, muy veraniegas, con mucha energía. Y dentro de los perfumes, principalmente, las vamos a encontrar como notas de salida. Y dentro de los perfumes, hay que decir, se encuentran una grandísima variedad, puesto que los maestros perfumistas, cuando preparan las notas de los perfumes, ya podemos encontrar tipos de aromas ya preparados que luego los perfumistas añaden a lo que son sus perfumes. Desde fruta con un aroma muy natural a luego componentes en los que les puede dar un toquecito verde, toquecitos de mermelada de mandarina, toquecitos de mermelada confitada y todo tipo de mermeladas. Mermeladas no, mandarinas. Os digo precios, ¿vale? Que también me lo he apuntado. Bueno, por lo normal, el aroma de la mandarina en los perfumes viene de modo natural, porque hoy por hoy, como además decíamos que se extrae de la propia cáscara, es incluso más económico que fabricarlo de forma sintética. Muchas veces incluso hay empresas que están unidas, las empresas que fabrican los zumos con las cáscaras, y al final se termina utilizando todo. El principal proveedor de lo que son las esencias de mandarina para los perfumistas son precisamente
de Italia. Precios, 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 los mililitros, no de la mandarina. Los precios de los aromas de la mandarina, te lo leo, los 10 mililitros están en 8,97. Unos 30 mililitros de esencia de mandarina vienen a costar unos 24 euros, 30 mililitros. Y ya unos 50 mililitros a unos 35 euros. Por supuesto, lo que pasa es que cuando las grandísimas empresas compran esencias de mandarina para crear perfumes, imaginaros que va en litros, litros y litros. Y las cantidades que os he dicho, poneros a multiplicarlas. Así que, bueno, conocemos ahora algunos de los perfumes que contienen este riquísimo aroma. A mí me gusta mucho, porque la mandarina tiene esa parte intermedia, no es cítrica del todo, tiene una parte frutal y es incluso un poquito más dulce en sus perfumes que lo que nos podríamos encontrar con la naranja, por lo cual es una parte cítrica muy bonita y muy, muy agradable. El primero que os quiero proponer como aroma de mandarina, que es súper rico, tiene muchas texturas y lo vais a probar. Tiene ese aroma de mandarina delicioso, pero con muchas texturas. ¡Ay! Estaríamos con Agua de Alegoría Mandarín Basilic. Uno de los últimos que sacó Guerlain, me puedo equivocar, no sé si fue en el 2020 o 2021, ¿vale? Mandarín Basilic es maravilloso. Efectivamente tiene ese aroma de la mandarina. Además es que es mandarina y clementina, de la misma familia. Luego con un poquito de naranja amarga. Podemos ver que está muy centrado en esos aromas. Luego lo combinan con té verde, azahar y esas texturas que os digo que hace que sea un aroma más especial que un solo aroma de mandarina, y es que tiene lo que es hiedra, albahaca o manzanilla. Un aroma de mandarina que resulta tremendamente delicioso y es riquísimo en muchas de sus maneras. Bueno, Prada. Os enseño mi iris de Prada. Pero lo cierto es que lo que son las infusiones de Prada tienen uno que es de mandarina. Lo que pasa que no sé si estará aún por ahí en venta o no, pero sí que es verdad que Prada los va a recuperar. Y dentro de no mucho volveremos a encontrar infusión de mandarina en todas partes. Bueno, yo tengo el iris de Prada, el cual, si nos encontramos como aroma predominante lo que es la flor del iris, pero luego lo combinan y lo refrescan con la mandarina, acompañado de neroli, con lo cual ese aroma hace que sea muy rico, aromático, fresco. Muy importante la presencia de la mandarina en este perfume para hacerlo muy, muy especial. ¿Dónde tengo uno? Aquí, uno de los últimos que ha salido con mandarina. Es muy bonito, muy agradable y me ha gustado. Cada vez que lo huelo, lo pruebo, creo que este verano lo voy a gozar con el perfume de Olympia Solar de Paco Rabanne. Olympia Solar combina lo que es mandarina con cáscara de naranja y después lo fusionan con aromas florales de azahar, ylang ylang, tiare y un fondito de resina de benjuí. Imaginaros que aquí ese conjunto de flores, pero es que es delicioso. ¿Te gusta el ylang ylang con un toquecito de tiare? ¡Buah! Esto es delicioso. Y ese toquecito de mandarina le da ese frescor frutal que hace que sea un perfume riquísimo. Tengo que decirte que desde que lo probé es un perfume que me está enganchando más y más. Y a mí es que el tema de las flores tropicales me gusta muchísimo. Si no, al final del vídeo te voy a dejar por aquí colgando un vídeo especial que te hice de flores tropicales. Maravilloso. También de los últimos que me ha llegado y que tenía que haberlo descubierto antes. Mademoiselle Twist de Mauboussin. Si no lo has probado, casi estás tardando si te gusta la mandarina, porque es un perfume de una línea económica y que huele tremendamente bien. Esto huele a perfume caro. El perfume de Mademoiselle Twist combina la mandarina dándole un sistema aromático de jazmín y casis con un fondito dulce de praliné y vainilla. Pero no te preocupes, sobre todo lo que vas a sentir es como una fusión gourmand de mandarina con vainilla, con un estilazo. Huele tremendamente bien y es un perfume
riquísimo. Tardé en descubrirlo. Muy fresquito. Y este, porque a mi hija le gusta mucho la versión normal, este se lo reservo para verano, que es el mejor momento, en mi opinión, para utilizarlo. El perfume de Voce Viva Intense de Valentino, la versión intensa. Es muy parecido a la primera versión del Voce Viva, pero en este caso como potenciando el aroma. Toques de bergamota junto con la mandarina para darle ese frescor frutal de inicio que nos va a hacernos meternos de fondo en el frescor del verano. Toquecitos florales de azahar y jazmín con un fondito dulce de vainilla bourbon. Pero aquí tienes frescor floral y frutal que hace que sea una delicia. Este lo reservo, casi está enterito, para mi hija, que para cuando enseguida lleguemos a esa época del año. Bueno, y nos vamos a ir al perfume de Alexandre J, lo que es Mandarín Sultán. Sultán de mandarina. Este perfume, lo que nos vamos a encontrar en él es un aroma en el que combina lo que es la mandarina con limón y melocotón. Luego nos dicen toquecitos de almendra. Y tiene nerolí, azahar y jazmín. Toquecito muy personal de ron y azafrán. Bueno, yo te leo las notas, pero ¿sabes qué? Al final este perfume es muy interesante porque es un frescor en el que la mandarina viene súper aromatizada. La verdad es que aquí tiene mucha potencia lo que es el nerolí mezclándose con esa mandarina. Y luego tiene esas sensaciones, ¿no? Todos esos aromas, digamos que lo principal, mandarina y nerolí, y luego el resto de aromas nos van a dar sensaciones, donde le han mezclado notas, y es muy interesante porque según evoluciona este perfume, esas notas de ron y azafrán tienen su personalidad, hacen que sea especial, y por supuesto no solo un perfume donde te encuentras esos aromas. Luego, por supuesto, ¿qué te voy a decir? Como último broche de oro, broche final a este vídeo, el perfume de Elisab Le Parfum. Lo cierto, ya lo sabéis, muchos de los perfumes de Elisab de la línea Le Parfum utilizan esos cítricos, naranja, mandarina, combinado con flores blancas y ligeramente endulzados. Este es mi favorito, en el que Le Royal de Elisab Le Parfum es un perfume que es muy elegante, precioso, una mandarina que se mezcla con toquecitos de rosa y que hace que sea un perfume con una personalidad, para mí, elegante. Este es completamente precioso y elegante y se forma mi broche de oro para este vídeo de perfumes con mandarina. Desde luego, como te cuento, dentro de lo que son las distintas frutas que entran en el contorno de los cítricos, la mandarina me encanta porque puede jugar de muchas maneras el frescor, unirse muy bien a tonos florales e incluso tonos gourmand que hacen que sea un aroma delicioso. ¿Te gusta la mandarina en los perfumes? Pues cuéntame cuál es tu perfume favorito, porque estos son solo unos pocos, pero hay así. Y también en perfumes masculinos hay unos cuantos con mandarina. Así que cuéntanos cuáles son tus favoritos. Y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por dedicarme tu tiempo. Y si quieres, déjame un like. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.